mundo se ha comenzado a vacunar. Y ustedes se acuerdan que cuando comenzó la pandemia y el gobierno nacional decretó una cuarentena, hubo un sector que se encargó de decir e incentivar y motivar a que la gente salga, que no nos podían tener encerrados en casa, que salgamos, que estaban atentando contra nuestra libertad, decían, ¿no? Cuando se decidió liberar a los presos de los penales para garantizar su salud, eh, enseguida se agarraron de eso y dijeron, bueno, liberan a los presos y a nosotros nos tienen encerrados en nuestras casas. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, de esto voy a estar hablando en el día de hoy, porque también estuvieron cuestionando el uso del barbijo cuando la ciencia ratificó por un montón de elementos que el barbijo previene. Había gente que no solo estaba motivando a salir, sino también que estaba indicando y recomendando que se saquen el barbijo. Y hasta compararon el barbijo con una censura, con una falta de expresión, ¿no? O con el tapaboca, ¿no? Le hablaban al tapaboca y hacían esa comparación de silenciar al ciudadano. Fíjense vos la interpretación tendenciosa y maliciosa que se había hecho. Nos recomendaron hacer cuarentena en nuestras casas, dijeron que nos encerraban. Nos recomendaron el uso del barbijo, dijeron y se hizo la interpretación de que nadie podía expresar y teníamos que callar todos. Después comenzaron a realizarse aperturas. Y fíjense que al punto tal que en pleno pico de pandemia, por una presión social, el gobierno tuvo que abrir. Y a Dios gracias se mantuvo y bien el pico de contagio. Pero perdimos a Diego Armando Maradona en el medio del relajamiento. Se fue Diego. ¿Y cómo no hacer una despedida del ídolo popular más importante que tuvo la Argentina en el siglo XX? ¿Cómo no despedirlo en Casa Rosada, Diego Maradona? ¿Cómo no hacer un despido? Se habló en un principio de poder hacerlo durante 3 días, lo cual era una locura, porque ahí sí se iban a propagar aún más los contagios y el gobierno hizo lo que pudo con la muerte de Diego. Hizo lo que pudo, porque también hubo gente que utilizó ese velorio y ese luto nacional para hacer su politiquería y responsabilizar al gobierno de generar una concentración de gente para que la manifestación y para que el virus se propague. Y después vino la manifestación por el aborto legal, seguro y gratuito, en donde también hubo mucha concentración de personas que fueron a apoyar la ley. Pegadito a eso vinieron las fiestas clandestinas de fin de año y la primera temporada y la primera quincena de enero, en donde preocupó al gobierno la cantidad de casos que se estaban produciendo y de contagios que se estaban produciendo de coronavirus. Por eso tomó medidas acertadas y la decisión fue que cerraran los comercios un poco más tarde y más control. Y siempre se apeló a la responsabilidad social, siempre se apeló al compromiso ciudadano. Y la verdad es que la gran mayoría de los argentinos así lo entendieron y así lo hicieron. Paralelamente a todas estas medidas, el mundo empezó a trabajar con la fabricación de una cura, con la fabricación de una vacuna. Y Argentina, aunque a muchos no les guste, Argentina fue uno de los países de Latinoamérica primeros en conseguir una vacuna y en tener acceso a una vacuna internacional. Y como eso le dio bronca a muchos, fíjense cómo empezaron a titular en algunos medios de comunicación. Tenemos en pantalla para mostrarle cómo algunos medios y hasta científicos que fueron utilizados por la política, como Sandra Pita, por ejemplo, empezó a militar, porque esto se llama militar, en contra de la vacuna. Fíjense, el Ministerio de Salud va a tener que hacerse cargo de las consecuencias de la vacuna, decía Sandra Pita,
¿no? En donde la investigadora del CONICET advertía que autorizar una vacuna que no tiene evidencia científica comprobable es como abrir una caja de Pandora. Ya estaban relativizando la eficacia de esta vacuna, ¿no? Y siempre hablando de la vacuna Sputnik. Los rusos, ustedes saben, que son de los científicos más importantes del planeta. Es de un poderío interesantísimo. Y aquel que no lo sabía, bueno, bienvenido a la información. Y se disputan con las otras potencias como Estados Unidos y China el poderío mundial. Y es por eso que a muchos les molestó que Rusia sea pionero en estos momentos y hasta se animaron a hablar mal de la vacuna Sputnik 5 y criticar al gobierno de Alberto Fernández por acceder a esta vacuna. Que poniéndonos la Sputnik vamos a estar hablando todos como Alexander Canigia, que íbamos a estar todos siendo unos comunistas, que nos iban a envenenar, Hay otro título y hay otra realidad, que Elisa Carrió, referente de Juntos por el Cambio, hizo esta barrabasada, denunció al gobierno por envenenamiento. Claro, como no te podía denunciar al ladrón de Macri, bueno, lo hizo denunciando a Alberto Fernández y al gobierno por envenenamiento. Fíjense el disparate que hizo Carrió, que es una sarta de incongruencias al momento de comportarse en política. Y también habló Carrió, también se expresó, también se manifestó en contra de la vacuna. Vamos a escuchar lo que decía. Razón. Cuando las vacunas no pasan por determinadas entidades internacionales que le dan garantía, estoy hablando para las personas de mayores de 60 años que somos extremadamente vulnerables o que tenemos enfermedades anteriores. Estoy hablando en nombre de todas las personas mayores de 60 años o menores que sean muy vulnerables, con diabetes, es decir, con todas las enfermedades cardiopatías como la que tengo, etcétera. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten. Entonces, esta vacuna no tiene garantías. No, todavía no parece no tenerla. No tiene las garantías internacionales, no las tiene. Es más, ni siquiera Rusia todavía aprobó para las mayores de 60. La mejor prueba es que si Putin no se pone es porque es peligrosa y es un jefe de Estado. Entonces, esta es una gran estafa nacional. Bueno, ahí está, ¿no? Gran estafa nacional, no está reconocida por los niveles internacionales. A ver, todos los niveles internacionales los manejan los Estados Unidos. Estados Unidos es enemigo acérrimo de Rusia. ¿Cómo va a reconocer a Rusia un logro? Todos los organismos internacionales está manejado por alguien que te observe. Fíjense cómo se va construyendo una mentira. Fíjense, queridos oyentes, cómo se va construyendo una mentira. Supongamos que el marido de Sandra se fue de la casa temprano a comprar cigarrillos, pero resulta que Dora lo vio al marido de Sandra en el kiosco hablando con una mujer. Entonces, Dora le cuenta a Pedro que vio al marido de Sandra hablando con una mujer. Y Pedro dice, el marido de Sandra le está engañando. Y a Clarín le llega esa noticia. Al marido de Sandra la están engañando. Y Sandra es cornuda, titula Clarín. Porque le llega así la información, ¿no? Porque no chequea y porque como le viene bien, pone el título. Y eso lo leen millones de argentinos. Entonces, para millones de argentinos, Sandra es cornuda, cuando la realidad es que el marido se fue temprano a comprar cigarrillos. Y en el camino se encontró con una mujer. No más. No más. Pero Clarín pone para que Sandra es cornuda. A eso, Diario Popular, que también tiene el mismo dueño, pone una foto del marido de Sandra en cuero y fumándose un cigarrillo. Claro, resulta que entró en calor y estaba fumándose un cigarrillo y le pone el título Infraganti. El marido de Sandra se asoma al balcón de la habitación de su amante. Y así está, así se construye una mentira.
y se repite, y se repite, y se repite. Bueno, lo mismo ocurre con la política. Fíjense el daño que ocasionan, y al punto tal de que estamos hablando ahora de una vacuna. De una vacuna. Clarín tituló la denuncia de Carrió por envenenamiento al gobierno nacional. Y ahora nos querían envenenar, y salieron en el mundo, nos van a envenenar y que nos van a envenenar. A eso hay que sumarle el movimiento antivacuna, que muchos están con los libertarios, ¿eh? Muchos de los libertarios después salieron a movilizarse. Son peligrosos estos muchachos, ¿eh? Si no se van a vacunar, yo no lo invitemos acá ni a palo por las dudas, ¿eh? A ver si están todos infectados de esto. Y el periodismo acompañando todos estos testimonios. Periodistas reconocidos, acompañando testimonios y preguntando, e indagando y siendo parte de una opereta berreta, al punto tal de que aparece el amigo Jorge Lanata en esto también, y vamos a escucharlo. Yo creo que las vacunas tienen que ser obligatorias, porque es una cuestión de salud pública. Obisotti dijo que no van a ser obligatorias. Bueno, me parece un error. El gobierno primero se tiene que poner de acuerdo en qué quiere decir con lo de la vacuna. A ver, el gobierno miente diciendo que van a vacunar en diciembre. Esto es mentira. No, bueno, alguien lo tiene que decir, porque nadie lo está diciendo. El gobierno miente con esto. ¿Por qué yo digo que el gobierno? No lo estoy diciendo porque se me ocurre. Rusia va a entrar en fase 3 recién en mayo del año que viene. O sea que si el gobierno vacuna en diciembre, va a dar vacunas no autorizadas ni siquiera por lo que la hicieron. Yo no creo que sean tan irresponsables. A ver, yo espero que dure este Alberto Bueno que tenemos ahora, pero no le veo mucha duración. ¿Qué quiere decir este Alberto Bueno? Es que ahora parece que otra vez dice que va a convocar gente. Yo no les creo nada. Les creo realmente, te digo, que no tienen capacidad de convocar gente porque ellos viven en diálogo como una pérdida de poder propio. No están acostumbrados a dialogar con nadie y a los hechos me remito, digamos. Pero se supone que después de la carta de Cristina fue como decirle a Alberto, mirá, me desmarco, seguí vos y haz lo que puedas. Me parece que en algún momento en esa dicotomía Alberto-Cristina va a volver el Alberto Punk, digamos. Por ahí está, bueno, es mentira que el gobierno va a vacunar en diciembre, recién va a estar en fase 13 los rusos en mayo, dijo, y te lance, te revolteó, te tiró el informe por la cabeza, Jorge. Perdón. Ya en noviembre estaban en fase 3. A ver, tengamos en cuenta que son periodistas reconocidos por grandes medios internacionales y grandes medios hegemónicos de la República Argentina, que son manejados, manipulados por dos países muy importantes, Israel y Estados Unidos. Israel y Estados Unidos manejan los medios de gran parte de Latinoamérica, medios poderosos en su gran mayoría. Y por eso también un discurso que conviene expresar en determinados momentos. Lo cierto es que Argentina fue uno de los primeros países mundiales en acceder a la vacuna rusa, que hay un compromiso de los rusos para enviar vacunas argentinas, que hay una demanda enorme, porque ahora el mundo se dio cuenta que la vacuna rusa es efectiva, entonces le están pidiendo vacunas por todas partes, le están ofreciendo más plata de lo que vale la vacuna, y hay demora, pero hay demora de 2 semanas. Y como Argentina fue el primer país en confiar en Rusia, hay un gran compromiso del gobierno de Putin en cumplir con ese acuerdo con la Argentina. Es mentira que no se va a cumplir el acuerdo. Sí hay un atraso, pero hay un atraso de 2 semanas. Y van a enviar las vacunas en pequeñas dosis de 300.000, de 500.000, hasta de 1 millón. Pero sí son 25 millones de Sputnik que van a llegar a la Argentina. 25 millones de Sputnik, 25 millones de vacunas Sputnik que llegarán a la Argentina. A eso hay que sumarle otras 15 millones de AstraZeneca, que es la que se fabricó aquí en el país y se está envasando en México, que llegarán en marzo. Otras 5 millones del fondo COVAX, que es verdad que van a llegar
2.200.000 en una primera etapa. En una primera etapa. No es que COVAX va a mandar vacunas menor a la que se había comprometido, sino que en una primera etapa van a mandar 2.200.000 y en otra etapa van a mandar el resto. Así que fíjense cómo te cuentan la información cortada por la mitad, con tendencia y de forma maliciosa. Argentina se ha movido muy bien en esto de la vacuna y esperemos que gran parte de la población argentina acceda a inocularse, a inmunizarse en estos días. A nivel local se abordó un disparate, se dijo que la Cámpora estaba vacunando. Muéstrenme ya una imagen, un video quiero, un video de un pibe de la Cámpora aplicando una vacuna. Ahora, que un pibe de la Cámpora anote a un jubilado que no tiene acceso a internet es otra cosa. Pero que ahora que el pibe te aplica una vacuna es otra. Fíjense el disparate. Están inscribiendo, están anotando a la gente. Basta decir pavada en la televisión. Y yo soy crítico de este gobierno, pero no me banco la estupidez. Entonces no se chequea la info, se dice cualquier barbaridad. Y claro, aquella persona que tiene duda y escucha que los pibes de la Cámpora te están vacunando, no va a ir a vacunarse. 2 más 2 es 4. Entonces, seamos serios al momento de la información. Los pibes de la Cámpora están anotando, como también está anotando el IOMA, como también está anotando el PAMI, como también está anotando ANSES, como también están anotando los sindicatos, como también están anotando algunos municipios. Están anotando, hay lugares, hay mesitas en lugares partidarios, pero también hay en escuelas mesas para que la gente se inscriba. Y el pibe tiene una remera de la Cámpora, como puede tener una remera de Boca o una remera de los Rolling Stones. Y si le gusta la Cámpora, bueno, que le guste la Cámpora, pero está anotando, te está anotando para que vos te apliques la vacuna. No está él aplicando inyecciones. Eso es mentira, eso es mentira. Y si es verdad que alguien me mande un video de un pibe haciendo eso, no lo vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar este tipo de expresiones en la televisión. Y discúlpenme que sea tan enérgico con el abordaje de la información, porque da bronca, porque la verdad indigna el nivel de mentira que estamos observando en los grandes medios de comunicación, que son los que generan opinión en la gente, nada más y nada menos. Entonces nosotros estamos aportando nuestro granito de arena para que la gente se quede tranquila, porque nosotros no le respondemos a ninguno de estos poderes económicos que manipulan la información a nivel mundial. A nivel mundial. Dicho esto, entonces, nos vamos a la tanda. La primera 30 minutos pasaron de las 10, ya venimos con mucho más.